900 expertos analizaron cuáles eran los riesgos globales, destacando los mayores riesgos para el planeta en horizontes a corto plazo, 2 años, y a largo plazo, 10 años. ¿Qué concluyeron? En el 2025, las 5 grandes preocupaciones en el corto plazo son la confrontación geoeconómica, la desinformación, la polarización social, de la que hemos hablado hasta cansarnos, los eventos climáticos extremos y los conflictos armados. Para el 2026 hay un ascenso de los riesgos de la confrontación geoeconómica y de los riesgos económicos, mientras los riesgos ambientales bajan en prioridad a corto plazo. Ahora, ¿qué es esto de confrontación geoeconómica? Es un uso estratégico de herramientas económicas por parte de los estados para lograr objetivos geopolíticos. Y por eso nos acompaña Fausto Ortiz. Vamos a hablar de economía. Por cierto, la palabra del año 2025 en español, si bien en inglés fue Rage Bait, en español la palabra del año de la Fundación RAE, que es la fundación patrocinada por la agencia EFE y la Real Academia Española, la palabra fue arancel. Okay. Un ejemplo de esta confrontación geoeconómica está vinculada, me imagino, con aranceles, nos los va a explicar Fausto. Las tarifas que le impuso Estados Unidos a China serían un ejemplo, o los que le pone Ecuador a Colombia sería otro ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema de esta confrontación geopolítica? Es una guerra económica, en definitiva, Fausto. Sí, gracias. Mira, el tema es que Trump retrocede muchísimo tiempo en la parte económica, llevando al tema arancelario otra vez a la palestra, cuando supuestamente el mundo había girado hacia otro lado, en donde el libre mercado era lo que trataba de reinar. Ahora, y esto, lo que nos preocupa es que, viéndolo en positivo, esto afecta a la inversión y por qué es importante la inversión, y de eso queremos conversar, pero primero, déjame recordar a quienes nos ven que nos sigan y que se suscriban. Síganos en redes sociales, @moguldesarrollo, síganos en el blog o en la página web. La página web o en YouTube como www.moguldesarrollo.com, y suscríbanse a Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast para escuchar este programa con Fausto o cualquier otro. Correcto. A ver, estábamos hablando de la confrontación geoeconómica, porque genera incertidumbre y por lo tanto frena la inversión. Entonces, ¿por qué es importante la inversión? Sí, el tema de la inversión en la economía es una parte, ¿no? La otra parte es la parte comercial y la otra parte es la parte monetaria. La inversión es el sector real, donde la gente dice, quiero hacer ese producto y lo quiero hacer en mi país, o quiero hacer que lo hagan en otro país y luego traerlo, digamos, ¿no? En la medida que lo hago en mi país, el empleo crece en mi país. Si lo hago en otro país, quizás me salga más barato, pero el empleo no crece en mi país, crece allá. Y entonces Trump, de alguna forma, lo que dice es, oiga, detengamos un poco esto de que todas las industrias se vayan a otro lado y entonces pongamos arancel para que generar incentivos locales a poder poner en la industria, a invertir y a que genere empleo en mi país, aunque me cueste un poco más caro el producto acá local. Pero espérame un segundo, Fausto. Creo que debemos diferenciar inversión pública de inversión privada. Por ejemplo, el arancel es solamente tratando de orientarte a la privada. El arancel te pone un arancel alto para que el teléfono no lo hagan en Asia, sino que lo puedan hacer acá. Entonces, está tratando de influir al sector privado. No, para que la inversión privada se haga en el territorio americano, Estados Unidos, y no se haga solamente en varios otros destinos. Juguemos a ser chinos por un instante. Y desde los 2000, China, que ha empezado a producir muchas cosas, invirtió entre el 40 y el 45% de su Producto Interno Bruto en trenes y en fábricas. De hecho, si viajas a China ahora, encuentras ciudades que hace 10 años no existían. Claro, en el caso de China, tienes una confusión entre la inversión pública y privada, porque de alguna manera está mucho más conectado. Mañana el tren era una obra clarísima pública, pero hacer fábricas era una obra más del sector privado.
Pero en China pueden conjugar ambas cosas, pueden hacer fábricas desde el gobierno para que se desarrollen, porque la dinámica es distinta. Y el modelo ecuatoriano es un modelo occidental en donde las fábricas corresponden a la empresa privada y las vías de transporte, la movilización, transporte más a lo público. Totalmente, es la misma situación que ocurre en Estados Unidos, que ocurre en Europa. Es bien diferenciado el sector público, el sector privado, qué cosa hace cada quien. O sea, la inversión pública lo que debiera hacer es un gancho para atraer la inversión privada. Claro, darte facilidades para que esa inversión privada pueda desarrollarse. Yo quiero hacer un proyecto hidroeléctrico en determinada zona, pero no tengo cómo llegar hasta allá, entonces el Estado que hará ese camino para llegar hasta esa zona y luego el Estado hará quizás algunas otras infraestructuras y el privado puede decir, yo quiero hacer esta represa, yo quiero hacer esto tendido de cable. ¿Y cuál es la realidad en Ecuador? Y la realidad en Ecuador es que de repente tuvimos un boom en el tema de la inversión pública, ya por el año 2010, 2014, y hubo un boom en donde fuimos los que más invertíamos como público en Latinoamérica, y ahora estamos en una situación casi que de extinción, digamos. No hay inversión pública o es muy limitada y el gobierno se está dando cuenta que eso le está pasando factura. Y de hecho la economía ecuatoriana en la última década no ha crecido. O sea, la población crece 1.5, la economía crece 1.7. O sea, está creciendo de alguna forma es solo porque hay más población, no porque hay más crecimiento, obra, actividad y cosas así. A ver, acabas de hablar de crecimiento, ¿no? Entonces, para un crecimiento sostenido del 3-4%, creo que la meta del Banco Central era 3.8 en el 2025, me parece haberte leído que se llegó al 3.4, por ahí más, Sí, más o menos, ¿no? Okay. Se necesitaría una inversión total del 25 al 30% del Producto Interno Bruto. Y los datos hablan de una baja inversión en el país, como bien lo mencionaste. Pero mientras Colombia apuesta a la inversión pública en construcción, Ecuador apostaba con recortes y bajas presupuestarias. ¿Por qué? Sí, la respuesta es, teníamos un elevado déficit fiscal, que era quizás 6% del Producto Interno Bruto, que es alto. Que no puede ser el déficit fiscal mucho más fuerte que lo que crece la economía. Digamos, debería ser, por último, que sea medio parecido. Si la economía crece 3, que tu déficit sea 3, y de alguna forma tú dices que es sostenible. Entonces, Ecuador, lamentablemente, encontró una forma de acortar el déficit fiscal, y fue bajar la obra pública y achicarla, al tamaño casi que desaparecerla. Entonces, cuando uno miraba América Latina y había reuniones de ministros de finanzas, después de preguntar el nombre, te decían, ¿y cuánto es la inversión total en tu país? Esa un poco era la manera en cómo interactuábamos con los otros ministros de finanzas, y el número de promedio en América Latina era 20%. Ecuador llegó a estar en la época del 2012, por ahí, llegó a estar en 22-23%, porque tiene una obra pública muy, muy grande. Hoy día debemos estar en el 19%, en donde ha vuelto a tomar preponderancia el sector privado, que era lo normal, en el sector privado de ese 19% quizás sea el 16% y el sector público sea el 3%. Entonces debería el sector privado seguir en el 16%, pero el sector público ojalá aumentar al 5% del PIB. Y el gobierno se da cuenta, ayudado por el Fondo Monetario Internacional, que es un actor que mira un poco más lejos, se da cuenta que el Estado le entrega plata a los municipios y los municipios no son obra pública. Entonces, lo que el Estado entrega plata porque haga obra pública se terminaba yendo en gasto corriente, y es la manera como el gobierno hoy día está diciendo, te voy a seguir dando plata, pero esa plata haz que se cumpla la ley, debe ir a obra pública. Y si no eres capaz de hacer eso, entonces no te doy la plata completa. Según el boletín de cifras de inversiones del Ministerio de la Producción, en fecha noviembre del 2025, la inversión privada en Ecuador es la más baja de la región si la comparamos con nuestros vecinos Colombia y Perú. ¿Qué tienen esos países que no tenemos nosotros para que haya más inversión privada en Colombia y más inversión privada en Perú que en Ecuador? Sí, un elemento importante de recursos que entran a los países para hacer inversión es la extranjera. Ya la inversión extranjera directa en Ecuador, el promedio nuestro es 0.7% del PIB. Si el PIB hoy día es 133 mil millones de dólares, el 0.7 debería estar en 1.000 millones en promedio en los últimos 15 años. Y por momentos hemos estado por debajo, sobre todo en los últimos 3 años, hemos estado en promedio quizás 600 millones de dólares. Entonces, otros países tienen 5 veces más que nosotros. Digamos, en su inversión extranjera directa es quizás 4% del PIB.
nosotros estamos por debajo. Entonces, esa inversión extranjera directa que le llega a los otros países también se traduce en obra pública. Perdón, también se traduce en inversión privada. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son las condiciones que sí hay en los otros países que no hay en Ecuador? Porque aquí nos cerramos y decimos, por ejemplo, ¿dónde va la inversión extranjera directa? Para seguir con ese punto, va básicamente a lo que es minería, lo que es petróleo. Y aquí decimos, cerremos el Yasuní, no hagamos más temas de minería y limitamos. Entonces, en otros países eso es abierto. El boom chileno, el boom peruano es básicamente en minería. Acá no la tenemos. Okay. Más otros temas de coyuntura, que cuando tú le preguntaras a la gente acá cuáles son tus principales problemas económicos, la gente te va a decir la inseguridad. El empleo siempre es a lo largo del tiempo, pero por momentos hay picos. La inseguridad, la delincuencia, esas son las cosas que hoy día también espantan inversión. Hicimos toda una serie sobre tema turismo en Ecuador, inversión en turismo en Ecuador, y la cito porque tú estás hablando de inseguridad. Y una de las hipótesis que descubrimos es que esta argumentación de que la gente no visite Ecuador porque Ecuador es inseguro es una falacia. México es más inseguro, Colombia es más inseguro, y sin embargo sus niveles de turismo no se comparan a los de Ecuador. Es más, post pandemia recuperaron niveles y superaron niveles de visitas, y Ecuador sigue en cifras del 2013. Entonces, el tema de inseguridad digamos, es más una excusa que una realidad a la hora de entender cómo se mueve el dinero. El dinero no siente, el dueño del dinero siente. Sí, pero el tema está en que tienes que irte acostumbrando a esos periodos largos. No es un tema que se va a acabar mañana, es un tema que va a tomar tiempo irlo solucionando. Y entonces, a medida que la gente entienda que va a tomar un tiempo y que vea que hay medidas que se están adoptando para que tome un tiempo para ir achicando el tema, entonces vas a poder traer plata y hacer inversiones. Pero acá uno no ve inversiones nuevas, uno no ve empresas nuevas, uno no ve productos nuevos, proyectos nuevos, o muy poco. Entonces hay que hacer un monumento a aquel patriota que se le ocurre hacer ese proyecto nuevo en esta situación. Quizás es una visión mucho más potente, porque entiende con lo que tú dices de México, entiende lo que ustedes dicen de Colombia, donde el tema es a lo largo del tiempo y a pesar de todo hay que invertirlo. Y entonces algunas personas van a poder hacerlo porque tienen esa visión un poco distinta que el corto plazo y el susto de repente, ¿no? ¿Es una ventaja, o sea, comparativamente hablando, por ejemplo, con Colombia o con Perú, el tener el dólar o no? Es una ventaja para poder planificar de largo plazo. Okay. Es decir, si yo hoy día tengo el dólar, puedo comprarme esa casa porque sé que mañana el pago de esa cuota a lo largo de los siguientes 20 años va a ser el mismo. Y si tengo empleo, entonces voy a poder pagarla. Entonces, y ahí entra la otra variable crítica, el empleo. ¿Cuántas personas están empleadas en el país hoy día? Los datos dicen 3.300.000 personas. Finalmente, diciembre del 25 fue mayor número de personas empleadas que diciembre de 2019 prepandemia. Pero estamos en el mismo número de personas empleadas que el 2013. O sea, han pasado 13 años, 12 años, y seguimos con el mismo número de personas empleadas. Entonces, en este país, el nuestro, en donde el empleo no crece, difícilmente va a crecer la economía, la actividad, y te van a dar ganas de poner empresas para poder venderle porque no hay gente con empleo suficiente. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el empleo o el crecimiento de la economía? El empleo es consecuencia del crecimiento de la economía. Okay. Entonces, necesitas hacer que la economía crezca para que se creen condiciones para que el empleo surja. Y la economía va a crecer cuando tú atraes inversión y atraes recursos para que esto se vaya a la economía y se multiplique. Pero el gobierno o los gobiernos que han estado haciendo es la fácil. Le voy a quitar plata al seguro social para tapar mis huecos fiscales. Y entonces es plata que recircula aquí adentro y no es plata que entra nueva. Recién este año hemos vuelto a decir vamos a dar plata del exterior con una reciente emisión de bonos que hicieron. A ver, ¿qué crees? Entonces, ¿qué está limitando esta inversión? Hemos hablado de inseguridad, crisis energética, inestabilidad o inestabilidad institucional, inflexibilidad laboral, probablemente ninguna de ellas, probablemente todas las anteriores. Sí, yo creo que todas las anteriores. Empecemos con el tema laboral. Hoy el empleo frente al total de gente que tiene edad de trabajar, que son 8,5 millones, es el 37%. 13 años atrás
la gente que podía trabajar era 6 millones y medio. Y el empleo medido ahí era 47%. Es decir, se ha caído 10 puntos el empleo del 2013 a la fecha. En números duros, 2 millones de personas aumentaron la edad de trabajar y ninguno consiguió empleo. Pero hace 13 años las condiciones era el mismo Ecuador, básicamente. No es que ocurrió algo del tema laboral, era otra ley laboral y la ley laboral de hace 13 años podía trabajar más que ahora, no, es la misma ley desde hace más de 80 años. Pero entonces, ¿qué cambia? Es la parte institucional, y para mí eso es básico. El saber que lo que mañana quiero emprender, su regla de juego no va a cambiar, de que voy a poder atraer recursos, de que puedo tener la tranquilidad de que si traigo este producto, entonces quizás los aranceles no me los cambian bruscamente de un día para otro, es un tema hoy día coyuntural por Estados Unidos y algo Ecuador, Colombia, pero sobre todo el saber de que mañana va a haber cierta estabilidad en la parte financiera, no que cambie el gobierno, no quiero pagar la deuda externa y el riesgo país se va de 450 puntos hoy día a 3.000 puntos. Ese tipo de inestabilidad eso es lo que complica. El caso peruano es el caso más fácil de analizar. Hace 20 años, yo era ministro de Finanzas, en el Banco Central peruano estaba Julio José Velarde. Hoy día Julio José Velarde sigue estando como presidente del Banco Central, es el mismo, pues han pasado... Y tú ya no eres ministro de Economía. Y tampoco, y los mismos presidentes de la República peruana han pasado 8 quizás, digamos, ¿no? Entonces, esa es la parte institucional. Allá saben que la regla monetaria va a ser igual, que la inflación está controlada, que el tipo de cambio no está desbocado. Acá estamos con el dólar y eso es una estabilidad, pero los vaivenes financieros son bruscos. Lo cual nos lleva a una pregunta más política y menos económica, que es, a ver, podemos entender que la economía es un tema técnico. Es más social que técnico, pero explicarlo necesita algo de técnico. Me refiero a sus procesos, Sí. Es más técnico que político. No. Sí, no, hay elementos técnicos, pero al final del día es un tema, es una ciencia social. Es decir, vas a tratar de generar este impuesto para tratar de redistribuirlo, buscando la parte social. Ese es el objetivo del gobierno, no es ganar plata, algunos lo piensan distinto, pero quizás hay mucho más político que técnico. Ok. Interesante, porque yo pensaba que iba más por el lado técnico y que la política era la que afectaba la toma de decisiones técnicas dentro de la economía, pero en tu explicación más bien yo estaba equivocado. O sea, yo creo que la parte política, digamos, ¿no? En la parte económica, uno decía, ¿cuál es el principal objetivo económico? Es que el gobierno se mantenga, digamos. Al final del día, eso es lo que el gobierno desea, que haya estabilidad, o sea, que puedas tomar políticas que te permitan crecer, mejorar y continuar. Entonces, y al final del día, eso es más social, porque si a la gente le das bienestar, vas a poder seguir dándoles a ellos también adecuadas políticas. Pero claro que hay parte técnica, porque mañana dices tú, quiero crecer, no vas a poner subir impuestos para crecer, porque ahí vas en contravía. Quizás ahí es la parte técnica, que no cometas el error de marcar un norte y tu política vaya en dirección contraria. Quizás ahí la parte técnica. Si hoy fueras ministro de Economía, ¿qué harías distinto? El ministro de Finanzas lo que tiene es el énfasis en la parte del recurso, el financiero, la consecución de recursos, cómo tapar o achicar el déficit fiscal. Nuestro problema no es financiero, el costo, porque si tú dices, hay 90.000 millones de dólares en deuda, ¿cuál es el costo financiero nuestro como país? 4,5% es el costo financiero de Ecuador. O sea, no es un problema de costo, es un problema de plazo, porque yo tengo que conseguir para este año, como gobierno, que le corresponde buscar 16.000 millones de dólares de deuda. Entonces yo tengo dos opciones, o tomo deuda de corto plazo o tomo deuda de largo plazo. Al menos las dos opciones que uno quisiera tener al frente. Si yo tomara 16.000 millones a 4 años plazo, quiere decir que el siguiente año, al valor que ya tenía que pagar de deuda, le voy a aumentar 4.000 millones más, porque 16.000 millones a 4 años. Pues yo pudiera tomar esos 16.000 millones a 30 años plazo, el incremento de la amortización para el próximo año sería mucho menor, sería quizás por ahí 300 millones de dólares. Entonces, si uno pudiera ser ministro de Finanzas por un día, debería tratar de reestructurar
la deuda para hacerla de más largo plazo. Eso nos resuelve la economía. Eso te resuelve las presiones de la búsqueda de deuda. Okay. ¿Ya? Te resuelve estar viendo todos los días cómo va el riesgo del país. ¿Será que está en 400? ¿Será que va en 1500? ¿Será que puede llevarlo a 200? De hecho, si yo reestructuro mejor, el riesgo del país va a bajar también. Y si el riesgo del país baja, le permites al sector privado a que consiga plata más barata y pueda dinamizar su empresa, porque ya con un costo financiero del 6% puedo poner esta industria. Si con un costo financiero del 12%, quizás yo me aguanto un poco. Entonces, sí tiene su influencia el poder reestructurar en el tema de la percepción de largo plazo. Bueno, con lo que dice Fausto, de hecho, una vez más llegamos al punto de que necesitas políticas de Estado, incluso con lo que decía de esta persona de Perú que estaba a cargo del Banco Central. Es decir, tú necesitas, siempre decimos, ¿no? Si hay algún presidente que hace una refinanciación a largo plazo, dices, claro, le estás dejando el problema al próximo gobierno, pero es que no tienes que pensar en una política de gobierno, sino en una política de Estado desde el punto de vista económico. Claro, pues porque patear la pelota lejos de mi periodo presidencial no sirve, porque le estoy dando el problema al otro. Pues si pateo mi pelota en tema de financiamiento mucho más largo plazo, es decir, mucho más lejos, entonces estoy achicando el problema, o sea, estoy bajando el nivel del agua. Entonces, si que me caigo, el agua me va a pegar en la barriga, no me va a quedar arriba. Entonces, la medida es tratar de bajar el nivel de agua a todo el futuro. Entonces, hoy día, como las 90.000 millones son de total de deuda de corto plazo, entonces esa plata hay que pagarla quizás en 10 años. Entonces, ¿por qué en vez de pagar 8.000 millones por año para pagar esos 10 años, no hacerlo a 30 años plazo? Perú saca plata a 100 años. Entonces, no pensemos que eso vamos a hacer, pero sí pensar en plata a 20 años, 30 años, dejar un horizonte largo, sin vencimientos de deuda, para poder achicar el tamaño de las amortizaciones y enfocarte en lo que te toca enfocar, que es la reducción del costo financiero, el crecimiento de la economía. El año pasado leíamos un detalle del informe del Banco Mundial que hablaba sobre el crecimiento en Ecuador y lo sustentaba en 3 áreas específicas: agricultura, turismo y minería. Ecuador es un país mega diverso. Y uno de los riesgos globales, porque así empezó este programa, hablando de los riesgos globales del futuro, uno de los riesgos globales que se vio enervado en el 2026, pero que está a 10 años plazo, está pendiente. Sí. De hecho, no 1, 2 y 3, tiene que ver con temas ambientales. Desde el ministerio que fuiste responsable, ¿puedes conciliar la sostenibilidad de un proyecto con la necesidad de generación de ingresos para un país? Sí. Es decir, ¿puedes hacer un ministerio de finanzas y economía verde? Sí, porque hay que estar claro lo que el gobierno puede hacer y los méritos del gobierno. Yo no puedo atribuir como mérito que en África haya existido un problema en el cacao y que el precio del cacao ha subido y por eso hoy día el cacao sea el segundo producto de exportación no petrolero. Ese no es mi éxito, es una circunstancia. Ocurrió eso en África. Pero sí puedo quizás ayudar al sector cacautero para decirle, oiga, que hay un financiamiento para que usted siga explorando qué variedades nuevas de cacao puede hacer. Digamos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer en conjunto. Pero regresando al tema de los sectores, cuando uno mira la economía como un todo, que el año pasado el crecimiento fue 3.4 y el año siguiente, el año actual, 2026, lo más probable es que esté creciendo entre 2 y 2,5, o sea, ya no, saquemos el 1.8 de central que planteaba, yo creo ya más en los niveles del Banco Mundial y el Fondo Monetario que sean 2, y yo creo que hoy día pues, se puede mover un poquito hacia el 2,5. Entonces, ¿pero cuáles son los sectores más importantes? El comercio. El comercio representa el 15% de la economía. El segundo en importancia sigue siendo el petróleo y minas, y ahora eso va al 7%. Porque Minas ha entrado ahí con fuerza. Si fuera solo con el petróleo, quizás estado en sí, pero Minas ha entrado. Y el otro sector importante, y ahí ya viene mucho más, pero el otro sector importante es agricultura, en donde quizás lo que ha pasado en cacao, lo que ha pasado en banano, en crecimiento, ha sido relevante.
Esos son 6%. ¿Pones camarón dentro de dentro de ese sector? No, porque el camarón está en pesca, Okay. ¿verdad? Pero camarón, cuando uno mira la actividad de camarón, es pequeñita, no llega al 2%. Y dice, ¿cómo el 2% si el camarón exporta 8 mil millones de dólares? Porque el camarón, al final del día, es el producto final de una cadena intermedia que empieza por el alimento. Y quizás el alimento no es el sector camarón como tal, entonces el alimento es el sector comercio también, o de pronto el sector manufactura. Y el camarón recoge la parte final, como la economía es una sumatoria de valores agregados, entonces el camarón es lo último, y lo otro acá, en la producción de ese balanceado, es entre manufactura y comercio, entonces está reflejado en las otras industrias. Pero mira que turismo casi que no aparece. Ya, turismo es una cosa muy pequeñita. Teniendo las Galápagos como oferta mundial. Hay un gran potencial. Y lo otro que yo me quedé sorprendido, yo estuve en Costa Rica hace más de 30 años y eran unas radiografías bastante parecidas. Y hace unos cuantos años revisaba cifras de Costa Rica con algún profesor que vino a visitar a estudiantes. Y entonces, ¿qué cosa exporta Costa Rica como principal producto de exportación? No es el banano o no es la piña, es productos médicos, insumos médicos. Dieron un salto, salieron de la parte solamente agrícola y primaria y dieron a un valor agregado. Esa parte es importante que nosotros pensemos en hacerla también. Sigamos en lo básico, pero vamos al otro lado. ¿Responsabilidad de quién? ¿Del Estado promoverla, de un gobierno promoverla o de la empresa privada asumir el riesgo y echarse al agua a nadar? Ahí está el ejemplo claro de lo que puede hacer el Estado. Voy a tratar de darte incentivos, algunas ventajas para que tú vayas a explorar algo distinto a lo actual. Entonces te voy a dar un incentivo si tú generas exportación no tradicional. Entonces ahí está la vinculación público-privada. Okay. A ver, considerando que tienes como amenazas para la estabilidad del país, uno, la desinformación, dos, la polarización social que tenemos. Y en un país con 60% de informalidad, ¿cuáles crees que son los riesgos económicos más importantes que vamos a enfrentar los próximos años? Sí, cuando ustedes arrancaban el programa diciendo los riesgos globales, ¿no? Entonces yo veía el cuento de las tortugas, perdón, de los elefantes y las hormigas, digamos, ¿no? Cuando los elefantes se pelean, las hormigas son las que sufren. Entonces, cuando el mundo, los grandes potencias pelean, los países pequeñitos como nosotros sufrimos. Porque nosotros no somos ni fijadores de precios, tomamos precios y no tenemos influencia para decir, oiga, yo quiero que baje Estados Unidos el arancel, o sea, siempre tomamos, ¿verdad? Entonces, si mañana hay una guerra entre las grandes potencias en el tema comercial, nos va a terminar afectando a nosotros también y no tenemos muchas herramientas para poderlas corregir. Entonces, y nos toca ver cómo nos vamos acomodando a esa nueva realidad global, en donde también buena parte de eso que se incrementa ya lo importamos y la inflación que puede ocurrir allá también la podemos terminar importando. Entonces, en la parte económica somos pequeños, no influimos, pero recogemos buena parte de los problemas que tenemos. Entonces, localmente nos toca tratar de ver cómo seguimos creciendo en exportación, cómo seguimos corrigiendo el tema fiscal para que no nos tengan que poner más impuestos, para que nos haga más complicada la parte de producción. Ojalá entrar en productos y áreas que no hemos entrado. El turismo debe tener mucho más potencial. Ojalá la infraestructura pueda hacer. Y un tema que es básico, que hay que desarrollar, el tema energético. Por muchos años hemos estado tranquilos con lo que tenemos nos basta. Como hemos estado estancados, entonces si hemos estado estancados y no producimos más que lo mismo de los últimos 10 años, entonces quizás no hace falta prender más focos. Pero si ya hay crecimiento y hay que poner más industrias, entonces hace falta más electricidad, entonces hace falta esa inversión. Y si el Estado no lo puede hacer, entonces hay que darle espacio al sector privado. Pero esa conexión, esa visión de lo que viene para adelante, esa es la que está en desconexión completa. Cuando se hizo la Constitución de Montecristi, allá por el 2008, se pensaba que el Estado lo podía todo, ¿no? Porque el Estado lo iba a hacer salud, educación, lo iba a hacer electricidad, iba a hacer carreteros y que el sector privado no haga nada porque el sector público lo podía todo. Pero eso quedó demostrado que no es así. Hoy día el sector público es incapaz de hacer
nada. La obra pública es 2.000 de 30.000 millones de presupuesto. Entonces es nada. Entonces es al sector privado al que le corresponde agarrar ciertas competencias para decir yo quiero desarrollar este proyecto, me falta luz, yo quiero hacer esta central, pero quiero conectar todo el proceso que hoy día no lo puedo hacer. Es tan ridículo el problema nuestro, como se lo maneja por las leyes, es que puedes comprarle al privado colombiano la luz, pero no le puedes comprar al privado ecuatoriano porque no tiene un proceso para generar. Ahí hay un par de mitos que debiéramos tratar, sobre todo creo que debemos hacer un siguiente programa más adelante para economía para no economistas, en donde revelemos un par de estas historias que podemos pensar, que creo que hay ahí, que están en la calle, que se mencionan y que te llevan a tomar, sobre todo, decisiones políticas mal informadas, que debieran ser corregidas, ¿no? Pero es tema para otro programa, Fausto. Sin duda. Te comprometemos entonces, porque... Aquí estaremos. Ok, vamos. Esto es Racionalmente Irracional con Fausto Ortiz. Muchas gracias, Fausto, por habernos acompañado. Acabo de darme cuenta que no dijimos que era especialista que en estos temas, que había sido ministro, etcétera, etcétera, pero creo que tu palmarés habla por sí solo. Lo podemos decir en la introducción, en la promoción. En las promos decimos quién es Fausto Ortiz con ustedes, que no se olviden seguirnos, suscribirse, comentar. Ah, por cierto, tuvimos un mensaje que no les gusta la escenografía porque les parece que nos los lleva a los 50, demasiados libros, así que incorporamos un computador y un cuadro. Espero que esté mejor ahora. Gracias, nos vemos. Adiós. Adiós.